periodismo investigativo. Doctor Jaime Granados, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Un saludo muy afectuoso y respetuoso a usted y a toda la amplia audiencia de La Hora de la Verdad. Doctor Granados, déjeme hacerle una pregunta que me trae a mí muy atormentado y no he logrado que le pongan a esto importancia, no sé si usted se la dé. Es que yo fui mucho tiempo profesor de lo que se llamaba pruebas judiciales o derecho probatorio. Y usted sabe que a uno esas cosas lo dejan marcado. Entonces, en derecho no es alegando ni diciendo boberías, sino probando. Y solamente con pruebas hay una tarifa probatoria para producir ciertos efectos en el derecho penal. Para llamar a indagatoria hay una tarifa probatoria. Sin ciertas pruebas no se puede llamar si no hay cuerpo del delito probado y si no hay una prueba seria de la responsabilidad de la persona que va a ser llamada, no puede haber indagatoria, y así el llamamiento a juicio y así por supuesto la sentencia final. Y la Corte Suprema de Justicia, en su deplorable auto que se filtró, porque aquí se filtra todo, dice, después de que habla de todas estas boberías y de todas estas circunstancias que está discutiendo, que se vislumbra la posibilidad de una responsabilidad penal. Vislumbrar es no ver claro, vislumbrar es estar confuso. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua y todos los diccionarios de lengua española. El que vislumbra no ve, el que vislumbra no sabe, el que vislumbra tiene por allá una cosa entre las sombras y se acerca a ellas de cualquier manera. Doctor Granados, uno vislumbrando puede producir un efecto semejante como el de llamar a indagatoria al personaje más importante de la política colombiana en todo un siglo. Ministro, yo espero que usted entienda la prudencia con la que yo tengo que responder, porque aquí ya no hablo como un comentarista, como un abogado, colega suyo, Javeriano también, sino hablo como abogado del presidente en un proceso que está en curso y que tiene pues profundas repercusiones para la vida institucional del país. Puedo decirle, hasta este momento, de lo que hemos revisado, que no es todavía la totalidad del proceso porque nos han entregado 7 cuadernos de 8, y hay un material digital que no nos han entregado todavía, que conforma el último cuaderno. Pero a este instante lo que ha revisado mi equipo que está trabajando intensamente en esa materia y el reporte de anoche es que no hay una sola prueba en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. No hay una sola prueba donde él aparezca haciendo algo indebido. Así de categórico lo puedo decir, no puedo entrar en los detalles de qué conforman las piezas porque hay una reserva sumarial que me impone respetarla. Ahora, desde el punto de vista de derecho procesal penal y derecho probatorio, que usted lo ha hecho muy bien, por supuesto, vislumbrar es lo que pasa cuando uno está en una zona de nubes y que apenas empieza a ver algo, pero no todo con claridad. Una investigación comienza es con dudas, llena de dudas, y solo al final es que llega a ciertas certezas que permiten tomar decisiones. Lo lógico, desde mi punto de vista como abogado, es que ante una serie de dudas enormes y falta de información, si la Corte en su sabiduría entendió que tenía una información que debía verificar a efectos de hacer una investigación, esta debía haber sido una indagación preliminar. Pero en el caso que nos ocupa, la indagación preliminar no se dio a escondidas del presidente porque nunca se lo informaron, a pesar de 2 derechos de petición que presentamos. Se inició en un tiempo récord de 48 horas y es sorprendido cuando se le llama a una indagatoria que ya implica una calificación de que realmente hay algo que permita sólidamente afrontar una investigación, porque además la Corte ha tenido una política en el pasado que para algunos ha sido criticable, para otros ha sido muestra de sabiduría, que es no abrimos investigaciones porque sí. Si la Corte Suprema llama a indagatoria a alguien es porque hay algo sólido, si no, no lo hacemos. Eso es lo que acostumbra hacer la Corte. Y en el caso, por ejemplo, del archivo al senador Cepeda, durante 6 años tuvo una indagación preliminar. ¿Por qué? Porque
debía llenarse de razones para determinar si lo llamaba indagatoria o dictar un inhibitorio que no produce efectos de cosa juzgada, como sabemos. Al final decidió lo que decidió en febrero, tema que desde el punto de vista jurídico por ahora está clausurado, salvo que se aporte prueba sobreviviente que permitiría su reapertura. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en un caso se demoran 6 años, se tienen todos los cuidados y precauciones para no precipitarse, y por qué en este, rápidamente, con una agilidad inusitada, sin que exista hasta el momento una sola evidencia que el presidente lo llama indagatoria? Esa es, por supuesto, la gran pregunta. La gran pregunta con una respuesta muy fácil, porque querían producir un cataclismo contra el presidente Uribe y conducirlo a la renuncia que creemos que felizmente no se va a producir, porque el presidente Uribe no se puede ir del Senado de la República. No le puede dar gusto a quienes lo están persiguiendo de esta manera atroz. Doctor Granados, el cuento sobre la finca de Santiago Uribe y del presidente Uribe no pasa de ser un cuento, y un cuento mal contado. ¿Por qué no nos dice qué era este muchachito, cómo se llama, el testigo que va a interrogar en la cárcel un senador de la República con elementos electrónicos a su disposición para hacerlo? ¿Qué era ese muchachito allá? Porque es que hay algunos que hacen cuentas y dicen que la época en que supuestamente estas cosas ocurrían era una época en que el mocoso ese tenía 8 años de edad, 8 años o 10 años de edad. ¿Alguien puede dar cuenta y razón, puede rendir testimonio sobre hechos que le consten cuando tenía 8 o 10 años de edad y ahora tiene 40? Ministro, sobre el tema que usted me pregunta, estamos hablando de la hacienda Guacharacas. El tema Guacharacas es muy sensible porque fue en ese predio donde ocurrió el trágico suceso de la muerte del señor padre del presidente Álvaro Uribe Vélez de Santiago. Estaba presente acompañando a su padre, Santiago Uribe. Él fue gravemente herido porque casi lo matan. De hecho, él está vivo, es de milagro. Y en ese predio, además, posteriormente fue incendiado. Fue constantemente víctima de atentados terroristas y tenían allá varios trabajadores. Al final se fueron todos a raíz de lo que ocurrió. De hecho, además asesinaron a un trabajador, el único que había quedado, y uno de los administradores de ese predio era un señor de apellido Monsalve, señor Óscar Monsalve. Él tenía y tiene un hijo de nombre Juan Guillermo, que era un mozalbete, un adolescente, en la época, digamos, que interesa, que es la década de los 90. Él posteriormente, este muchacho, tomó mal camino, terminó uniéndose personas equivocadas, fuera de esa zona, estuvo por los lados del Huila, del Valle, de Caquetá, terminó involucrado en delitos de secuestro extorsivo y condenado a 40 años de prisión. No entró en Justicia y Paz, no calificó a Justicia y Paz y por tanto le ha tocado cumplir una pena muy severa. En desarrollo de una serie de visitas que hacía el senador, esa época representante de la Cámara, Iván Cepeda, escucha la versión de labios de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, alias Alberto Pipintá, que había un recluso que estaba en otra cárcel que tenía información supuestamente que podía ser de interés del senador y por eso el país lo visita. Lo visita 9 veces confesadas por el senador Cepeda, reconociendo que hay certificación del INPEC de 21 solicitudes de visita. Y esa situación totalmente pues inusual, inusitada, de pedir 21 veces visitar a un recluso, 9 veces reconocidas, él admitido de que lo visitó con equipos de grabación, etcétera, etcétera, era para que él supuestamente preguntara por su seguridad. Imagínese, ministro, que de los más de 140.000 reclusos de Colombia fuese un senador a preguntar por la seguridad. ¿A qué horas podría trabajar? No habría tiempo en el día durante todo el año para hacer esas visitas, pero aquí había un interés especial con él. Este testigo supuestamente es el que iría a involucrar al presidente Álvaro Uribe. Pero 2 cosas importantes. Primera, ayer se supo en plena audiencia pública de Santiago Uribe Vélez por el testigo alias Monoleche que Alberto Pipintá
insistentemente le decía a él, a Mono Leche y a otros de los jefes paramilitares que, por favor, había que encochinar, esas palabras textuales, a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe, y que el senador Cepeda estaba ofreciendo eso. Reconoció el testigo Mono Leche que a él no le consta que el senador Cepeda haya dicho eso, porque cuando fue a la cárcel después, él no le preguntó eso, no lo hablaron ese tema no se abordó, pero que Pipintá después, al día siguiente, molesto de que por qué no habían querido ayudar a Cepeda en ese tema, y fue tanta la presión de Alberto Pipintá que terminaron solicitando que no le permitieran el ingreso más al patio donde estaban recluidos los paramilitares por esa presión. Y esto es importante porque resulta que Alberto Pipintá tenía de abogada a la misma abogada de Monsalve, y es por ese conducto que sabe el tema de Monsalve. Entonces, cuando Monsalve finalmente declara, yo lo contrainterrogo ante la Fiscalía, declaración que se hizo ante el fiscal Álvaro Osorio Chacón, un fiscal sumamente serio, muy respetado, gran trayectoria, y en presencia del abogado defensor, que en ese momento era otro que tenía el señor Monsalve, porque esto tomó varios meses, él dijo básicamente dos cosas. Una, que cuando era gobernador, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la época que fue gobernador, visitó un pueblo, y que en ese pueblo dijo que había que hacer matadero, dando a entender equívocamente que era matadero matar gente. Cuando yo lo contrainterrogo, que qué clase de matadero, pero matadero sacrificio de reses, que es lo que hacen las gobernaciones. Y segundo, no entender que cuando estaba de candidato presidencial llegó a un municipio con un helicóptero y que no pudo salir y que lo escoltaron los paramilitares. Cuando yo lo contrainterrogo de que si él estaba allá, dijo sí estaba allá, y cómo estaba, vestido de civil o con camuflado, no de civil, y quién lo escoltó, fue la policía. Entonces le pregunté, bueno, ¿a usted le consta algo en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez? Dijo, no me consta nada. O sea, el supuesto testigo estrella contra el presidente Uribe Vélez reconoció a juramento que no le constaba nada contra él. Entonces la pregunta es, ¿qué interés podría tener el presidente Uribe de que cambie la versión un testigo que reconoció que no le consta nada? Entonces, lo que aquí ha habido ha sido toda una especulación construida con fines oscuros, criminales, para enlodar, para afectar al presidente Uribe, afectar a su hermano que ha sido víctima, y crear pues todo este tsunami político. Finalmente, ministro, las evidencias que están recogiendo, hoy salió públicamente la información que en Estados Unidos el senador Cepeda en el año 2009 visitó a un recluso. Hoy lo reconoció al aire en una emisora el propio senador que así fue. El debate está en que, según al parecer, la versión de esta persona en Estados Unidos es que fue a ofrecerle beneficios para declarar contra el presidente Uribe. Entonces ya son una cadena de declaraciones y de indicios que permiten eventualmente llegar a una conclusión, y es que realmente sí se estaba diciendo la verdad cuando se decía que él estaba detrás de conseguir testigos contra Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez. Por tanto, estos serían elementos que podrían aportarse para solicitar una reapertura de la investigación o una nueva investigación en contra de Cepeda, porque está aflorando pruebas serias, sólidas, transparentes en esa dirección. Doctor Granados, a propósito de estas incursiones en las cárceles, porque no de otra manera las puedo llamar, yo quiero hacerle una pregunta como persona que tuvo a su cargo a través del IMPEC durante 1 año y medio la responsabilidad de manejar las cárceles de este país. Y una de las grandes preocupaciones es que a los presos no los visitara sino quienes los podían visitar y en las condiciones en que los podían visitar, entre otras para no cambiar el curso de los procesos cuando se trataba de personas que estaban detenidas con un proceso en curso. ¿Esto qué es? De que una persona entra indefinidas veces, 21 veces, con elementos electrónicos de alta tecnología para interrogar un testigo, pero para interrogarlo sin la presencia del abogado defensor de la persona contra quien va a rendir declaraciones. ¿Esto qué es desde el punto de vista jurídico, doctor Granados? ¿Declaraciones sin contrainterrogatorio? ¿Interrogatorios hechos clandestinamente en una cárcel y no le pasa nada al que lo hace y no le pasa nada al director de la cárcel que lo permite?
¿Estos montajes son tolerables dentro de un sistema como el nuestro? Pues, ministro, le comento algo que a mí personalmente me causó una gran decepción. Resulta que eso es público y por tanto pues se puede discutir abiertamente. Siempre, usted sabe, yo acato los fallos judiciales cuando nos dan la razón como cuando no nos la dan, porque un sistema democrático no puede basarse en que solamente lo que a mí me gusta es bueno y lo que no me gusta es malo. Uno tiene que en esto ser respetuoso de las decisiones, sean las que sean. En este caso, cuando al presidente Uribe le compulsan copias y archivan mediante un auto inhibitorio al senador Cepeda, buena parte de la fundamentación de la Corte en ese auto está basada en una interpretación que hace la Corte de que la actividad desarrollada por Cepeda Castro era una actividad lícita, permitida a los congresistas. Entonces nos tomamos el trabajo en mi equipo de analizar en derecho comparado, porque hay una cita de la Corte refiriéndose a Estados Unidos para justificar su decisión, cómo funcionan las investigaciones senatoriales o congresionales que hacen en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, en Chile, para citar ejemplos notables. Y encontramos que hay algo común en todas ellas, en las democracias más antiguas, más profundas, y en las cercanas, y en una hemisférica muy importante como es la chilena, que es muy moderna, que todas las investigaciones congresionales deben hacerse en el ámbito del Congreso, mediante audiencias públicas que garanticen transparencia, el valor constitucional de transparencia, y que no puedan ser utilizadas para fines particulares. Todo lo contrario de lo que ocurrió en este caso. Entonces, nadie discute que el Congreso no tenga el derecho y los congresistas de preguntar por las cárceles, y aquí hay una situación gravísima carcelaria, como usted bien lo ha dicho, ministro, pero una cosa es hacer indagaciones que permitan que se investigue y que llegue toda la información al Congreso y que se hagan audiencias públicas para que con presencia de todas las bancadas y de todos los interesados y transparentes se sepa lo que pasa, y si hay denuncias se hagan, y otra hacer incursiones particulares, que fue lo que hizo Cepeda Castro. Doctor Jaime Granados, y el sagrado derecho de los abogados a contrainterrogar, ¿qué vale el dicho de una persona si la persona contra quien declara no tiene la oportunidad de contrainterrogar? Dentro de un sistema judicial como el nuestro, ¿qué vale un testimonio obtenido en esas condiciones? Claro, afortunadamente, ministro, todas esas versiones recogidas no tienen ningún valor probatorio. Lo que tiene valor probatorio es lo que pasa, como usted bien lo dice, en los procesos, y allá sí hay que contrainterrogar, y cada vez que hemos contrainterrogado a estos criminales ha aflorado la verdad, y es que no tienen nada en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez ni en contra de su hermano Santiago. Ahora, ¿qué ocurre? El daño es el daño de imagen, el daño mediático, el daño político es el que se produce, porque de tanto que se repite una mentira, pues muchas veces termina existiendo algún crédito en algunos oídos, y pues estamos hablando que son más de 10 años de estar repitiendo la misma mentira. Pero por eso mismo, estas investigaciones que tienen ese manto de que son legales, tienen que hacerse ¿cómo tienen que hacerse? Dentro de un ambiente de respeto, de transparencia, de publicidad, de equilibrio y no de persecución, que es lo que aquí desafortunadamente pasó, y que la Corte tomó la decisión de decir que esa era su tesis, y pues uno como abogado tiene que acatar, respetar los fallos, disintiendo por supuesto de esa motivación, y esperamos tener la oportunidad, ya sea con una petición de reapertura corporal sobreviviente o con una nueva denuncia para un nuevo caso, porque hay evidencia nueva que está llegando, no conocida al momento de que se tomó la decisión inhibitoria, que muestra que efectivamente sí ha habido, o al menos podría haber existido, esa manipulación de testigos por parte de Cepeda Castro. Pero, pues, que es obvio y que todo el país la ha visto. Y lo que ha visto el país es una persecución inmisericordia del Poder Judicial contra el presidente Uribe. Usted recuerda algunas decisiones que han aflorado por allá en Medellín, fruto o producto del odio de un personaje judicial que ha odiado al presidente Uribe desde cuando eran jóvenes. Entonces es contra el presidente Uribe allá en Medellín, es contra su hermano Santiago, es contra los hijos del presidente Uribe. Dígame, ¿qué falta por hacer en el Poder Judicial para perseguir a un hombre meritísimo como Álvaro Uribe Vélez, transparente además,
tan transparente que todo el mundo sabe que no se reserva un secreto. Contarle a Álvaro Uribe Vélez una cosa en reserva es perder el tiempo, porque es verdad, pues sí es verdad, él no sabe guardar un secreto. Él tiene el alma, la tiene en exhibición pública permanente. Si hay alguien que no se guarda algo es el presidente Álvaro Uribe Vélez, de lo puro transparente que es. Es una persona que, pues yo cómo me quedo con esto guardado, yo lo voy a contar, y lo cuenta todo, y toda su vida está puesta al examen de los colombianos. Y entonces ahora la persecución contra él, porque por interpuesta persona y por a través de no sé quién se iba a acercar al señor Monsalve a ver si el señor Monsalve producía una rectificación, por Dios, es no conocer a la gente, como no conocer a la gente el juicio contra Santiago, que si hay una persona buena, intrínsecamente buena en este mundo es Santiago Uribe Vélez, organizando bandas para matar colombianos. Pero por Dios, es que hemos perdido todo el sentido de las proporciones, y entonces a los hijos del presidente Uribe no los dejan vivir. ¿Esto qué es, doctor Granados? Ministro, usted ha hecho una descripción tan increíblemente clara y certera de la realidad. Es una fotografía de lo que ha pasado, usted ha descrito. Se ha instrumentalizado algunos sectores, porque hay que reconocerlo que no son todos, ni mucho menos, son minoritarios, además del Poder Judicial, en esta persecución, porque es una persecución de muchos años. Yo porque como abogado siempre tengo que tener la fe en que la justicia va al final prevalecer. El día que los abogados pensemos que la justicia no se va a alcanzar, pues tenemos que colgar nuestra tarjeta profesional, dedicarnos a otra cosa. Mientras creamos en la justicia, tenemos que luchar por la justicia, que como decía el gran maestro alemán, constituye la poesía del carácter, la lucha por el derecho. Rudolf von Jhering, ¿recuerda usted, ministro? Pues entonces, el fin en el derecho es la gran obra de von Jhering. Hágame el favor. Así es. Entonces, en este caso tenemos que luchar para que prevalezca la justicia, que el Poder Judicial se dé cuenta la verdad, y que la verdad es la que finalmente tiene que marcar el norte en estos momentos en que el país afortunadamente va a cambiar. Estamos a muy pocos días de que se produzca ese cambio, y eso tiene que traer otras consecuencias que no me corresponde a mí tratarlas. Entonces, el presidente Uribe, todos los que lo conocemos sabemos como usted lo ha descrito. Él no se guarda una palabra, un secreto, él todo lo dice, y todo es abierto siempre, en constante exposición pública, en constante diálogo con los colombianos. Nunca tiene conversaciones a solas con nadie, eso es una característica de él. Como abogado, en muy pocas ocasiones, en una década, he podido reunirme a solas con el presidente, porque él tiene una política que todo tiene que hablarse lo más abierto posible, y solo en razones ya muy estrictamente del trabajo es que por excepción se hace una reunión distinta. Él, en el diálogo que tiene permanente con las personas, no solamente lo dice, sino que además lo promueve, porque es un hombre de una gran actividad en las redes sociales, intensa actividad, el que más en Colombia, y siempre ha dicho las cosas, es el quien tenga una prueba, quien conozca la verdad, que lo diga. Él no está pidiéndole a nadie que diga en tal sentido, que diga tal cosa, jamás. Él ha dicho algo que es una norma de vida, y así puedo decirlo con absoluta claridad, y es que él ha dicho, uno tiene que predicar con el ejemplo. Doctor Jaime, como él me dice, usted es testigo que yo nunca hago algo que después tengan que reclamarme, porque si pierdo la capacidad de ejemplo. Entonces, él lo que nos hace a nosotros, a todos los que lo conocemos, es darnos ejemplo. Y en este caso yo no puedo hacer lo que critico, yo no puedo señalar a cierta persona de realizar un delito como manipulación de testigos y hacer lo mismo. Por supuesto que no, es que es el ejemplo que hace la diferencia. Entonces es inaudito ese cargo. Pero además, en el caso de Santiago Uribe es todavía más dramático, porque Santiago Uribe fue víctima del terrorismo. A él le correspondió ver cuando a su padre lo asesinan, a él le correspondió quedar herido mortalmente, salvado de milagro. A él le correspondió ver cuando sufrir los atentados, de cómo además incendian y destruyen la finca, cómo matan a sus trabajadores, y finalmente cómo termina injustamente procesado, 2 años privado de la libertad. Imagínense usted eso,
el ministro, y le hago aquí una confidencia, porque creo que eso públicamente no se ha sabido. Él, Santiago Uribe Vélez, tuvo la oportunidad de asilarse. Y él dijo, no me asilo, yo estoy en Colombia, yo enfrento el proceso en Colombia, yo no puedo vivir con la ignominia de que me digan que hice algo que no hice, y aquí estoy, aquí me quedo, y siempre ha estado enfrentando durante solamente 23 años este tema, ministro, 23 años un proceso. Ni Kafka llegó a imaginarse algo como lo que ha sufrido Santiago Uribe Vélez. Ahora en este juicio está empezando a salir la verdad, y yo tengo esa esperanza de que al final, pronto, se haga justicia, se determine su inocencia y empiece el otro capítulo, y es quiénes hicieron este montaje. ¿Quiénes hicieron este montaje contra Santiago Uribe, contra Álvaro Uribe, y con qué propósito? Es que esto no es un problema de una venganza personal, esto es un problema político de vasto alcance y de grande envergadura. Y por eso quieren salir del presidente Uribe, y lo estaban consiguiendo con la renuncia del presidente Uribe, que es un imposible. El presidente Uribe no nos puede dejar. No se le puede dar gusto a quienes están en esta conjura. Esto es una conjura. Eso no se puede. Ya ¿sí? Trascendió, no sé si a usted le han informado hace unos pocos minutos mientras hablábamos, que el señor presidente dio la instrucción al presidente del Senado, el senador Macías, de que no tramite su renuncia. Eso lo están informando en este momento varios medios de comunicación, me acaban de avisar, y si eso es así, si se confirma que eso es así, como yo creo que es así, pues ya ese tema quedará superado, y el presidente pues continuará al frente de los enormes desafíos que tiene para conducir a Colombia en compañía de su partido y de la coalición de gobierno a donde necesitamos llegar. Bueno, nosotros ya habíamos alcanzado a dar esa noticia y estamos llenos de esperanza en ese sentido, porque los de esta conjura no pueden prevalecer. Las conjuras hay que develarlas, hay que enfrentarlas, y esto es un problema político que no jurídico. Esto de los magistrados que llaman a indagatoria a una persona porque vislumbran su responsabilidad, esto no puede prevalecer. Esto no puede prevalecer. A los estudiantes de Derecho hay que decirles que en Derecho la cosa es probando y no vislumbrando, doctor Granados. Esto es una vergüenza para el Poder Judicial de Colombia. Bueno, doctor Granados, esperamos seguir contando con su presencia en la hora de la verdad, y cuando vaya a hacerse el interrogatorio a Monsalve, pues que lo hagan siquiera en la Plaza de Toros de Santa María y que cobren la boleta. Yo compro una de Barrera. Yo quiero ver eso, yo quiero ver ese espectáculo. Pero claro, es que no me lo quiero perder. Ese contrainterrogatorio a Monsalve no me lo quiero perder. De manera que ya lo sabe, y conmigo hay miles de colombianos que están esperando a ver cuándo se da ese espectáculo. La Plaza de Toros o el Campín sería un buen sitio para que lo oyéramos a usted contrainterrogando a este señor Monsalve sobre sus antecedentes personales y sobre los hechos que le constan de cuando era un muchachito y veía al presidente Uribe y a Santiago Uribe organizando grupos paramilitares. Válganos Dios, hasta dónde podemos llegar. Doctor Jaime Granados, muchas gracias por estar con nosotros, no nos abandone, y ojalá muy pronto ya no tenga usted que soportar la pesadumbre de su reserva profesional y de la reserva de un sumario que además usted es el único que respeta, ¿no? Usted es el único. Todos los demás filtran, todos los demás cuentan, todos los demás saben. Usted es el único que tiene que guardar silencio, pero ojalá Sí, yo sé, y lo admiro por eso, pero pues usted es el único que cumple con ese deber. Todos los demás salen a contar, empezando por los magistrados de la Corte que filtran semejantes partes del proceso. Doctor Jaime Granados, un abrazo, hasta muy pronto, y que Dios nos tenga de su mano. No olvide que este es el país del Sagrado Corazón, así a muchos les moleste, y el Sagrado Corazón en el momento oportuno interviene. Doctor Jaime Granados, muchísimas Amén. Gracias. Gracias a usted, ministro. Fuerte abrazo. Bueno, escucharon pues el doctor Jaime Granados.